Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de este podcast. El tema de este podcast, como lo dice el título, es libertad en Internet. Y pues bueno, les comentaré al respecto. Pero antes de esto, les contaré un poco de la historia. Mi primer contacto con Internet fue en el año de 1996, casi al principio de que Internet fuera un servicio público en mi país. Y bueno, para dar un poco más de panorama sobre lo que quiero comentarles, les contaré un poco cómo fue mi contacto con Internet, las computadoras y todo esto de la tecnología. Casi en los últimos 2 años de la escuela primaria y durante la secundaria, creo que mis escuelas fueron de las primeras en impartir computación como materia. Supongo que sería un programa piloto o algo así para entonces. Algo me enseñaron de MS2, a listar archivos de un directorio, a ejecutar un procesador de texto, a guardar un documento y poco más que eso. Algo de Pascal, creo. Pero en clases de media hora o algo así, pues no podía enterarme demasiado. Yo me preguntaba para qué diablos me sirve saber cómo programar una computadora para que en la pantalla se tracen 3 líneas rectas y formen un triángulo. Realmente no le encontraba un sentido práctico en ese momento a las computadoras. Y bueno, después de esto, en educación media superior, aunque existía la clase de computación, el panorama realmente no era muy diferente. Aún recuerdo haber pensado en ese entonces que me sería más útil la clase de mecanografía para aprender a hacer trabajos y documentos escritos que aprender a utilizar una computadora para listar archivos de un directorio. Pero bueno, eso fue en esa época. Y pues como comento, en esa época apenas se incluía o trataba de incluir la materia de computación en las escuelas. En esa época, por la edad y por circunstancias personales, abandoné la escuela en un par de ocasiones y a los 18 años decidí ponerme a trabajar en algo mientras decidía qué hacer con mi vida o qué seguir estudiando. Y pues el trabajo que conseguí tenía que ver con computadoras e internet. En este trabajo se tenía un convenio con periódicos españoles y recibíamos diariamente por FTP una edición digital de 3 diarios españoles que eran del periódico Marca y El Mundo. Y estos se reimprimían en ediciones pequeñas para los residentes españoles aquí en México. El horario de trabajo comenzaba a media tarde, por ahí de las 4 de la tarde creo. No, más tarde, como a las 6, 8. Por la diferencia de horarios entre España y México. Mientras en España sacaban la edición impresa, nosotros íbamos recibiendo los documentos. Teníamos 7 horas de diferencia y nos daba tiempo de hacer este trabajo. Y pues bueno, trabajábamos durante finales de la tarde, durante la noche y parte de la madrugada, y para terminar de imprimir los ejemplares. Recuerdo que usábamos 3 conexiones a 56K para recibir documentos por FTP. Y mientras los recibíamos, los preparábamos hoja por hoja. Los descargábamos de los servidores de los periódicos y los recibíamos hoja por hoja, página por página. Y este proceso, aunque era lento, pues era confiable para ese momento. Y bueno, pues este era el trabajo, y a eso de las 2 o 3 de la mañana los periódicos ya estaban listos, impresos y empaquetados para que los repartidores llegaran por ellos y se los llevaran. Yo vivía a no más de 20 minutos caminando del lugar de mi trabajo, pero salir a esas horas, a las 2, 3 de la madrugada, para regresar a mi casa pudiera haber sido peligroso. Así que los que ahí trabajábamos esperábamos a que nos dieran las 6 de la mañana por lo menos para irnos de ahí a nuestras casas o a nuestros respectivos lugares. Entonces así me quedaban al menos diarias, al menos 3 horas de no tener nada que hacer al haber terminado el trabajo. Algunos de mis compañeros de trabajo eran estudiantes y aprovechaban ese tiempo justamente para eso, para estudiar o para dormir un rato antes de salir por la mañana e ir a sus casas a continuar su jornada de estudiante trabajador. Bueno, como les comentaba, en ese tiempo había dejado la escuela por segunda ocasión al no decidir qué hacer de mi vida, y 3 horas libres diarias con internet durante poco más de 2 años que estuve en ese trabajo definieron en cierto modo mi vida.
En esas horas muertas, y al no tener mucho que hacer, pues ya se había acabado el trabajo por efectuar. Y al estar rodeado de compañeros que estaban descansando, Internet se volvió un lugar donde ocupar ese tiempo que tenía libre. Como comentaba, mi trabajo era recibir archivos digitales por FTP y procesarlos para su salida de impresión. Como les comentaba también la experiencia de mi escuela, no tenía mucha idea de lo que era Internet y cómo se podía utilizar ni qué había en él. Pero pues realmente no pasó mucho tiempo para que poco a poco, y sin más bases de lo poco que había aprendido en la escuela sobre computadoras, que realmente había sido a utilizar el mouse y hacer clic, pues comencé a entrar en Internet y a conocerlo. Comencé visitando sitios web, perdiéndome entre un enlace y otro que me llevaban a información que ni siquiera estaba buscando. Descubrí la gran cantidad de pornografía y temas de materiales poco, como digamos, poco convencionales que existen en Internet. Pero bueno, después de los primeros contactos, poco después, fui filtrando la información que consumía. Comencé a utilizar foros de discusión y a enterarme de temas y opiniones de otro que de otro modo en mi entorno no hubiera conocido. Comencé a tener contacto por IRC con algunas personas desconocidas con las que compartí algunos gustos o intereses comunes. Y finalmente, después de algún tiempo, me comencé a interesar en la programación y a estudiar yo solo, tomando pues, material de todos lados, de donde me fuera posible, preguntando en foros por todas partes. Y por fortuna siempre conté con quien tuviera la disposición de ayudar a un neófito como yo. Y pues bueno, después de eso, a eso realmente me he dedicado a trabajar. Ya nunca retomé la escuela y tenía las herramientas suficientes para poder vivir de lo que había aprendido a programar. Y de una manera... Y pues ya tenía la manera de seguir aprendiendo cada vez más. Y esta manera era Internet. Y pues bueno, toda esta verborrea que les he platicado es por lo siguiente. Yo me supongo que fue por la forma en cómo tuve contacto con Internet, que me parece que la gente desperdicia, o de menos no se entera de todo lo que puede conseguirse y los usos que se le puede dar a Internet. Además de que se atiene mucho a lo que hay o lo que conoce y no aprovecha mucho este servicio. Me da la impresión de que mucha gente joven en su mayoría, que conocieron Internet ya funcionando como es actualmente, o muy cercano a lo que ya es actualmente, y la gente mayor que ha tenido que tener contacto con Internet pues simplemente porque ha tenido que hacerlo, pues tienen la idea de que usar Internet es poco más que buscar información en Google, ver videos en YouTube, comunicarse por chat y utilizar las redes sociales. Poco más que eso. Y esto, más allá de ser un asunto de las necesidades que cada quien tenga y la conveniencia que a cada quien le represente, creo que mucho está condicionado a lo que se ofrece en Internet. Te explico esto. Cuando yo comencé a usar Internet y buscaba algo de información al respecto de cualquier tema, de entrada utilizaba más de un buscador y cada uno me ofrecía resultados diferentes. Google en aquel entonces apenas comenzaba a ser lo que es ahora. Y bueno, una vez en un sitio, me remitía a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y muchas veces me perdía la pista de cómo había llegado a algún sitio en específico, pero siempre terminaba conociendo un poco más. Pero bueno, entonces Internet era otro y estaba más desorganizado, también algo tenía que ver. Lo que pasa es que el problema que ahora veo es que servicios como el buscador de Google, y lo cito nada más porque es el que todos conocemos, reduce por mucho nuestro margen de uso al estar en Internet. Explico también esto. Cuando nosotros tenemos una cuenta en Google o lo utilizamos en una sola computadora, por ejemplo, Google hace un rastreo y hace uso de todo el uso que le demos a sus servicios para que de este modo nos ofrezca lo que según él es lo que estamos buscando. Y todo aquello demás que pudimos haber encontrado ajeno a lo que estábamos buscando y lo que nos presentó a Google, queda ahí perdido en alguna parte de Internet y nunca nos enteramos de ello. Por ejemplo, si buscásemos cualquier término en cualquier buscador, digamos la palabra amor,
los resultados que se nos mostrarán siempre van a ser diferentes y dependerán de muchos factores como las búsquedas anteriores que hayamos hecho y los enlaces a los que hayamos entrado y que hayan sido registrados por Google o por cualquier servicio, nuestra zona geográfica, el idioma, el tipo de navegador o el sistema operativo que utilicemos, etcétera, etcétera. Y pues bien, aunque esto tiene sus ventajas al mantener un orden de intereses generales dentro de los resultados y la información que se nos presenta en Internet, de alguna forma excluye toda esa información alternativa que existe pero que no queda registrada, o que sí queda registrada, queda en los últimos resultados en los últimos lugares de los resultados y la gente no llega a ellos. Y bueno, pues la mayoría de la gente piensa que esto es así y ya, ¿no? Pero pues bueno, esto no solo pasa en el buscador de Google. Por ejemplo, la gente que usa los productos de Apple se piensa que el único lugar para buscar podcast es dentro de iTunes. Y este sí es un buen servicio para mantener un directorio de podcast. Y este presenta dentro de los primeros lugares a los más populares. Pero ¿y los otros? Además, si un podcast no está registrado dentro de iTunes, como es el caso de este podcast, por ejemplo, nunca aparecerá listado dentro de este servicio. Y de alguna forma quedará relegado a la web profunda, junto con todo aquello que de alguna u otra forma existe, pero queda escondido en alguna parte. También, por ejemplo, hay gente que piensa que solo se puede comprar música de iTunes, o que esta tiene el catálogo más completo. Y podrá ser que sí, pero solamente de la música que ellos quieren vender. Hay gente, por ejemplo, que no conoce servicios como Jamendo, donde existe mucha música libre, u otros sitios donde hay mucha más música libre o de otro tipo de música, o de otro tipo de información y más cosas. Ay, perdón, estoy tomando agua. Y pues bueno, esto es así. Se consume lo que nos dicen que hay y no nos preocupamos por siquiera saber si existe algo más. Nos ofrecen servicios que de una forma muy convincente, que creemos que si tanta gente los utiliza es porque ha de ser bueno. Y bueno, entiendo que la gente prefiera lo sencillo, lo ya digerido, lo aceptado, lo popular, que quieran de forma rápida obtener lo que están buscando, aunque no conozcan ni siquiera por atisbo la demás información que existe en Internet y en otros lados, ¿no? Internet nada más es el punto que estoy tomando ahorita como referencia. Pero pues bueno, Internet es un servicio de comunicación desde el cual podemos informar a los demás, informarnos nosotros mismos de lo que a cada uno nos parezca importante, y esto es parte fundamental de lo que hace importante Internet. Y perder de vista esto y aceptar que solo existe lo que se nos ofrece o lo que se nos deja ver en Internet, me parece que supone un riesgo a futuro. Si aceptamos que solo lo que nos ofrecen y nos presentan es lo que hay, me parece de algún modo una censura a bajo nivel, pero pues a escala global, a escala mundial. Es algo así como una especie de aduana de información en donde alguien más decide por nosotros qué es lo que necesitamos saber. Y por ejemplo, sobre este mismo tema, tenemos por ejemplo el cierre de servicios como Google Reader, que nos permitía gestionar nuestras fuentes RSS en un solo lugar, y cada uno era responsable de la información que quería consumir. Pero según las noticias que se dan a conocer recientemente, un ejecutivo de Google, hablando al respecto del cierre de Google Reader, dijo lo siguiente, pongan atención: Google está intentando hacer frente a los intereses de cada usuario con la información correcta en el momento adecuado a través de los medios adecuados. Se dice que estas declaraciones que hizo hacían referencia a su herramienta de Google Now, que hace uso de la inteligencia artificial para conocer los gustos de los usuarios y sus costumbres, y así de este modo ofrecer noticias que le puedan interesar. Yo ya había decidido que quería enterarme al usar el sistema de RSS, pero ahora quieren ser ellos quienes decidan qué me interesa y qué es lo que me van a informar. Y pues bueno, creo que ya me he extendido demasiado en esta ocasión, así que por ahora es todo.
Solo pedirles que piensen en esto que les he comentado. Si dejamos que decidan por nosotros en cada aspecto de nuestra vida, por mínima que sea, ¿cómo podremos después quejarnos si alguien más decide algo que es en nuestro perjuicio? Tengamos un poco de decisión en nuestra vida. Cosas mínimas también son importantes. No porque exista un programa de televisión tengo que verlo. No porque una noticia la publique en un medio importante tiene que ser completamente verdadera. No porque existan la Coca-Cola y el McDonald's tenemos que alimentarnos con ellos. No porque exista un smartphone con cámara de 13 megapíxeles necesitemos un smartphone con cámara de 13 megapíxeles. Siempre y en cualquier cosa existirán más opciones. Dependerá de cada uno decidir si quiere conocerlas o quedarse con lo primero que se le presente enfrente. Y pues solo eso. Y por cierto, si a alguien le parece interesante lo que platico y quiere dar de alta este podcast en iTunes, se lo agradecería hablando al respecto, ¿no? Hasta la próxima. Chau.